Todo comenzó una tarde cuando don Ramón decidió tomar una decisión desesperada para cambiar su vida por completo. Durante años, este hombre había acumulado una inmensa cantidad de deudas en la vecindad, debiéndole 14 meses de renta al señor Barriga y varias cuentas a los comercios cercanos. Cansado de huir de las cobranzas y de ver pasar privaciones a su única hija, la Chilindrina, el hombre utilizó unos pequeños ahorros que guardaba en un cajón viejo, sumados a un préstamo de dinero que le pidió al señor Barriga. El dueño de la vecindad, al notar las ganas reales de don Ramón por salir adelante, decidió perdonarle una parte de la renta vieja y le prestó dinero en efectivo para que alquilara un pequeño local comercial a pocas calles de la vecindad. Don Ramón limpió el lugar, colocó un espejo grande, una silla de madera y compró varias tijeras de acero bien afiladas para inaugurar su propia peluquería independiente. Pasaron las horas y los primeros días de trabajo en el negocio. Para sorpresa de todos los vecinos, don Ramón demostró tener un talento asombroso y una destreza impecable manejando las tijeras de cortar cabello. Con movimientos sumamente rápidos, precisos y seguros, el hombre lograba hacer cortes limpios en muy pocos minutos. La noticia de su gran habilidad con las manos comenzó a correr rápido por la zona. Los vecinos estaban muy contentos al ver cómo el hombre trabajaba de forma honrada desde muy temprano hasta la noche para juntar cada moneda y saldar sus compromisos económicos. Todo parecía marchar bastante bien en la vida del habitante del departamento 72. Sin embargo, una tarde calurosa, un misterioso cliente externo entró a la pequeña peluquería. Este hombre vestía un traje oscuro de alta calidad, no era un habitante conocido de la vecindad y mantenía una mirada fría que infundía mucho respeto. Don Ramón lo atendió de inmediato y comenzó a recortarle el cabello de manera rápida. Al percatarse de la situación y al observar la precisión extrema con la que don Ramón movía las navajas cerca de la piel y las orejas sin cometer un solo error, el siniestro cliente sonrió lentamente. El hombre de traje se acomodó en el asiento, esperó a que el local quedara completamente vacío y le hizo una propuesta directa a don Ramón. Le ofreció ganar miles de pesos en efectivo a cambio de realizar un trabajo nocturno fuera de la ciudad. El sujeto le explicó que necesitaba a alguien con esa habilidad exacta con las tijeras para realizar tareas de dolor físico y quitar partes de cuerpo a personas que se negaban a pagar cuentas de juego. Don Ramón sintió un miedo muy profundo al notar las intenciones de ese individuo. El peluquero rechazó la oferta de inmediato, le dijo que él era un hombre pobre pero totalmente honrado y le pidió al sujeto que saliera de su local para siempre. El misterioso hombre pagó su corte, miró fijamente a don Ramón y caminó hacia la calle sin decir nada más. Por varias semanas, todo continuó con absoluta normalidad. Don Ramón pagaba puntualmente la renta semanal al señor Barriga, quien lo felicitaba a diario por su gran esfuerzo. La Chilindrina jugaba alegremente con el chavo en el primer patio, mientras don Ramón trabajaba duro en su negocio. Pero una tarde, una escena totalmente horrible alteró la paz de la vecindad por completo. La Chilindrina salió del departamento 72 a comprar comida a la calle principal y nunca regresó a su casa. Al notar que pasaban las horas y la niña no aparecía, don Ramón salió desesperado a buscarla por todas las calles cercanas. Corrió por los 3 patios de la vecindad preguntándole a doña Florinda, al profesor Girafales y a doña Clotilde, pero nadie tenía información sobre el paradero de la pequeña. El chavo le aseguró desde adentro de su barril que no la había visto salir de la calle principal. Don Ramón corrió de inmediato hacia la comisaría de la policía para levantar una denuncia oficial por la desaparición de su hija. Los oficiales de policía iniciaron una búsqueda rápida por los barrios vecinos, pero sus esfuerzos fueron en vano. Pasaron varios días enteros y los agentes no lograron hallar ninguna sola pista sobre el paradero de la niña. La desesperación de don Ramón llegó a un límite insoportable al ver la casa vacía y la ropa de su hija sobre la cama. Una noche oscura, mientras don Ramón lloraba amargamente sentado en la silla de su peluquería abandonada, la puerta de madera se abrió lentamente. En el marco de la entrada apareció nuevamente el misterioso cliente del traje oscuro. El sujeto nos saludó y sacó del bolsillo de su saco un pequeño zapato de la Chilindrina cubierto con un poco de tierra. En ese instante, don Ramón comprendió todo con absoluta claridad. El siniestro hombre le dijo de forma muy fría que la niña estaba con vida, encerrada en un sótano lejano, y que solo volvería a ver a su hija si aceptaba cumplir el trabajo de torturador clandestino que le había ofrecido semanas atrás. El cliente le aclaró que usaría sus tijeras para castigar a los enemigos de su organización criminal.
Don Ramón, sumido en el dolor y en el pánico de perder a la Chilindrina para siempre, no tuvo otra opción y aceptó la sanguinaria condición del desconocido. Esa misma medianoche, el sujeto llevó a Don Ramón en un vehículo oscuro hasta una bodega abandonada a las afueras de la ciudad. Ahí adentro, amarrado a una silla de metal debajo de una luz potente, se encontraba un hombre joven que le debía una gran suma de dinero a la organización. El jefe criminal le entregó a Don Ramón un estuche de cuero que contenía sus propias tijeras de peluquero bien afiladas y le ordenó cortarle los dedos de la mano izquierda al prisionero para enviarle un mensaje a sus socios. Don Ramón comenzó a temblar salvajemente al ver la sangre y al escuchar los gritos del sujeto amarrado. El peluquero intentó negarse y dar un paso hacia la puerta para huir corriendo de ese lugar infernal, pero sus esfuerzos fueron en vano. Dos hombres armados le taparon el paso de inmediato y le recordaron que la vida de la Chilindrina dependía por completo de su obediencia. Haciendo un esfuerzo extremo por aguantar el llanto y el asco, Don Ramón sujetó las tijeras con fuerza, se acercó al prisionero y comenzó a realizar los cortes profundos sobre la carne y los huesos de las manos del hombre amarrado. El olor a sangre fresca hizo que el ambiente se pusiera muy pesado en toda la bodega abandonada. Don Ramón ejecutó el castigo de forma rápida y aterradoramente precisa debido a su enorme destreza manual. Durante los siguientes 5 días consecutivos, Don Ramón fue llevado todas las noches a ese lugar para amputar orejas, cortar lenguas y clavar sus tijeras en el cuerpo de soplones y deudores. El hombre regresaba a su departamento en la vecindad a altas horas de la madrugada, lavándose las manos llenas de sangre en las lavanderías del primer patio mientras todos dormían. Sin duda alguna, un acto muy loco estaba destruyendo la mente y el alma de Don Ramón noche tras noche. El peluquero bajó de peso, tenía unas ojeras oscuras en el rostro y apenas le dirigía la palabra a el chavo cuando éste le preguntaba por qué la Chilindrina llevaba varios días sin ir a jugar al primer patio. Don Ramón solo le contestaba que su hija estaba visitando a unas tías lejanas en el campo, tratando de ocultar la horrible pesadilla en la que estaba atrapado. Al finalizar la 5ª noche de torturas brutales, el jefe de la organización criminal se acercó a Don Ramón en la bodega y le dijo que había demostrado ser un trabajador sumamente eficiente y obediente. Sin embargo, el criminal le advirtió que para cerrar el trato definitivo, cumplir el pacto final y devolverle a la Chilindrina totalmente con vida, Don Ramón debía realizar un último trabajo especial de eliminación física. El sujeto sacó una fotografía del interior de su saco y se la entregó en la mano al desdichado peluquero. Al mirar el retrato bajo la luz de la bodega, Don Ramón sintió un impacto emocional brutal y estuvo a punto de caer desmayado al suelo. La persona a la que debía asesinar usando sus tijeras era nada menos que el señor Barriga, el único hombre que le había tendido la mano de forma sincera en la vecindad. Don Ramón contempló la fotografía del señor Barriga mientras sus manos temblaban violentamente. Este sintió un miedo muy profundo al notar que no había forma de escapar de las garras de la organización criminal. El jefe del grupo le explicó fríamente la razón de ese mandato. Resultaba que, varios años atrás, el señor Barriga había sido testigo involuntario de un sangriento ajuste de cuentas en un sector comercial de la ciudad. El dueño de la vecindad había visto el rostro de los líderes de la banda y, aunque nunca fue a declarar por temor a represalias, los criminales necesitaban eliminar permanentemente a cualquier persona que pudiera identificarlos ante la policía. Don Ramón lloró amargamente e intentó suplicarle al líder que eligiera a otra persona o que le permitiera pagar la libertad de su hija con dinero en efectivo, pero sus esfuerzos fueron en vano. El sujeto de traje sacó un arma, le apuntó a la cabeza y le advirtió que si el señor Barriga no estaba muerto antes del amanecer, la Chilindrina perdería la vida de inmediato. Sin más opción que obedecer, Don Ramón guardó sus tijeras más grandes y afiladas en el bolsillo de su saco raído y regresó caminando a la vecindad en medio de la oscuridad de la noche. El hombre caminó en silencio por el primer patio completamente desierto. Pasó junto al barril de madera del chavo y caminó lentamente hacia la salida del lugar. Sabía perfectamente que el señor Barriga solía acudir muy temprano a la vecindad para revisar algunos departamentos vacíos o cobrar rentas atrasadas. Mediante iban pasando los minutos, Don Ramón se escondió detrás de las lavanderías del primer patio, apretando el mango de metal de sus herramientas de corte con un dolor insoportable en el pecho. Al cabo de 1 hora, la puerta principal de la vecindad se abrió produciendo un leve chirrido. El señor Barriga entró al primer patio cargando su pesado maletín de cuero de siempre y vistiendo su traje formal.
El dueño de la propiedad caminaba de forma tranquila sobre el suelo plano, buscando al peluquero para preguntarle cómo iba la marcha de su negocio y ofrecerle unas palabras de aliento por la triste ausencia de su hija. En ese momento, don Ramón salió de su escondite y se acercó lentamente por la espalda del hombre. Al percatarse de la presencia de su inquilino, el señor Barriga se giró con una sonrisa cordial en el rostro y le preguntó a don Ramón si le pasaba algo malo, ya que se veía sumamente pálido y demacrado. Don Ramón no pudo responderle con palabras sencillas. Con lágrimas rodando por sus mejillas, el hombre sacó la tijera de acero y se abalanzó salvajemente sobre el señor Barriga. Una escena totalmente horrible comenzó a desarrollarse en el pasillo principal de la vecindad. Don Ramón le clavó las hojas afiladas directamente en el cuello y en el pecho al señor Barriga. El dueño de la vecindad soltó su maletín de cuero, el cual cayó al suelo haciendo un ruido sordo, e intentó defenderse usando sus brazos para empujar a su agresor y pedir ayuda a gritos. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. Don Ramón utilizó su extrema rapidez manual para asestar múltiples puñaladas profundas en la yugular del hombre, cortando la carne y las arterias principales de forma brutal. El señor Barriga cayó al suelo de cemento envuelto en un gran charco de sangre fresca que comenzó a expandirse rápidamente por el piso plano. El hombre agonizó durante unos pocos segundos, tratando de respirar, hasta que su cuerpo se quedó completamente inmóvil. Don Ramón cayó de rodillas junto al cadáver de su benefactor, llorando desconsoladamente mientras observaba sus propias manos y su ropa manchadas de rojo. Hizo que el ambiente se pusiera muy pesado en toda la vecindad debido al penetrante olor a sangre. Don Ramón sabía que debía actuar con extrema rapidez antes de que doña Florinda, Kiko o doña Clotilde despertaran con el ruido y salieran de sus departamentos a ver lo que ocurría. Arrastró el pesado cuerpo del señor Barriga con todas sus fuerzas, sujetándolo de los brazos, y lo llevó hacia el fondo del pasillo, cruzando el segundo patio de la fuente hasta llegar al oscuro y abandonado tercer patio. Ahí, en una zona deshabitada cerca de la casa número 8 donde duerme el chavo, don Ramón ocultó el cadáver debajo de unas tablas viejas y láminas de cartón acumuladas desde hacía años. Luego, regresó corriendo al primer patio, tomó la cubeta de las lavanderías, sacó agua fría y talló de forma desesperada el suelo para borrar toda huella de la masacre. Cuando el piso quedó completamente limpio y el maletín del difunto fue escondido en el departamento 72, don Ramón salió corriendo a la calle hacia el punto de encuentro fijado con los criminales. Llegó a una esquina oscura cerca de un terreno baldío a las afueras del barrio. Allí lo esperaba el vehículo de la organización. El jefe criminal bajó de la parte trasera, observó la sangre que impregnaba la ropa de don Ramón y sonrió con absoluta frialdad. El hombre abrió la puerta trasera del automóvil y empujó hacia afuera a la chilindrina. La niña tenía las manos atadas con una cuerda sencilla, pero se encontraba completamente sana y sin un solo rasguño en el cuerpo. Don Ramón corrió hacia ella, la abrazó con todas sus fuerzas y le cortó las amarras usando sus tijeras. Sin duda alguna, un acto muy loco había sido necesario para salvar a su única hija de una muerte segura. El vehículo arrancó a toda velocidad y desapareció en la noche, dejando a padre e hija solos en la calle vacía. Don Ramón cargó a la niña en sus brazos y caminó de regreso a la vecindad. Le ordenó a la chilindrina que nunca le preguntara absolutamente nada sobre los días en que estuvo encerrada y que le dijera a todos los vecinos que había estado perdida en el centro de la ciudad hasta que la policía la encontró. La niña, aterrorizada por el rostro desencajado de su padre, asintió en silencio. Ambos entraron al departamento 72 justo cuando los primeros rayos de sol iluminaban el primer patio. Don Ramón quemó la ropa llena de sangre en la estufa, se lavó el cuerpo con agua fría y se acostó unos minutos en su cama, marcado para siempre por la culpa y el sangriento secreto que guardaba tras sus tijeras. Horas más tarde, don Ramón reabrió su pequeña peluquería independiente para mantener la fachada de normalidad ante el barrio. Pasaron los días y la noticia de la extraña desaparición del señor Barriga comenzó a preocupar a todos en la vecindad. Doña Florinda y el profesor Girafales comentaban por las tardes que era muy raro que el dueño no fuera a cobrar la renta ni apareciera en su carro. Mientras tanto, en el abandonado tercer patio, el cuerpo oculto comenzaba a descomponerse en silencio, amenazando con sacar a la luz la aterradora verdad de lo que don Ramón había hecho.